Bien, quedamos que una de las formas de estudiar el funcionamiento de los ganglios basales era el identificar qué trastornos del movimiento ocurrían cuando se afectaban los ganglios basales. Y dimos un ejemplo nada más. En el caso de la enfermedad de Huntington o mal de San Vito, es un tipo de corea llamado corea de Huntington. Hay otra corea que se llama corea de Sydenham. Pero en este caso la corea de Huntington ocurre porque hay un problema de la expresión genética de las neuronas colinérgicas del cuerpo estriado. Porque en lugar de pares de ácidos nucleicos, salen tripletes de ácidos nucleicos y esos tripletes obviamente destruyen a las neuronas colinérgicas. Y cuando eso ocurre, quedan inhibidas las inhibiciones y por lo tanto el sujeto camina bailando. Ese es otro tipo de enfermedad, es la enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson, las neuronas que se degeneran en particular son las del putamen. Recuerden que el cuerpo estriado es putamen y núcleo caudado. Entonces, cuando se afectan las del putamen, parece a la enfermedad de Huntington, pero la enfermedad de Wilson no tiene el origen en la destrucción exclusiva de las neuronas colinérgicas del cuerpo estriado, sino que hay una degeneración hepatocelular en la que el cobre está afectado. No quiero meterme mucho en la patología en este momento, pero que se entienda que esa degeneración que afecta a los ojos, afecta a la visión, afecta al hígado, pero afecta también al cuerpo estriado porque acumula cobre y destruye las neuronas. Y en ellos van a tener trastornos del tipo disartria. ¿Qué es la disartria? Aquí estamos hablando del movimiento del cuerpo, pero también se afecta el movimiento de la cara. Y entonces en la disartria el sujeto está consciente. Bueno, quiero decir algo grave. Cuando estamos hablando de trastorno, los sujetos tienen plena conciencia de lo que está pasando, no tienen nada arriba, está bien su azotea. Y entonces estos sujetos, por ejemplo, los que tienen enfermedad de Wilson y que tienen disartria, tienen dificultad para articular las palabras, porque los músculos de la fonación como que se cuelgan y entonces arrastran las palabras. También tienen otro trastorno del movimiento sistémico que es la asterixis. Asterixis es que de súbito se queda paralizado un músculo, de súbito se queda paralizado y tienen entonces problemas para la deambulación. Esa es otra enfermedad que no es precisamente solo de los ganglios basales, pero que contribuye. Pero la más importante y más conocida de las enfermedades de los ganglios basales es la enfermedad de Parkinson. En 1817, fíjense hace cuánto tiempo, fue descrita por James Parkinson. Este médico le llamó originalmente parálisis agitante, porque veía que sus pacientes, bueno, todavía no sabía de dónde venía, simplemente describió toda la semiología de la enfermedad. Pacientes que tenían temblor del estado de reposo, sobre todo en las porciones distales de las extremidades. Entonces estos pacientes tienen incluso fíjense que algo sorprendente es que este temblor, si lo pueden más o menos hacer así, están haciendo esto las personas, tienen un temblor de 8 hercios, 8 ciclos por segundo. Casi siempre es de esa naturaleza. Y este temblor
del estado de reposo en las dos manos es característico de las personas de 65 y más. Yo tengo 70, Ya mi manita ya debe tener Parkinson, porque resulta ser que ese temblor de del estado pasivo ocurre porque conforme avanza la edad, a todos los viejos se nos va degenerando los ganglios basales. Entonces, antes de que diga qué pasó, porque se supone que James Parkinson no sabía a qué se debía, nada más describió el cuadro. Pacientes que tenían los dos tipos de trastornos, hipocinético e hipercinético. Hipercinético, hipocinético, el paciente no tiene los movimientos asociados con la marcha. Cuando camina, lo hace a pasitos cortos, sin braceo. No bracea como todos nosotros. Lo hace a pasitos cortos. Le cuesta mucho trabajo iniciar el movimiento. Esto es, tiene asinesia. Asinesia. Quiere moverse, pero no puede hacerlo porque no está funcionando su sistema de ganglios basales de retroalimentación y por tanto, con su cara inexpresiva, una máscara en lugar de cara, él no expresa ninguna de las emociones con la cara. Está emocionado por dentro, Puede estar triste, muy feliz, sonriente, pero su cara no está paralizada, por cierto, sino simple y sencillamente no muestra esas expresiones que nosotros tenemos ante las emociones. Puede mover su boca, puede mover todo, pero no tipo de movimientos asociados a las expresiones. Entonces, tiene trastornos asinéticos, asinesia. También tiene rigidez. Cuando él quiere mover sus brazos, tiene rigidez en tubo de plomo, porque sus brazos están erguidos, rígidos, y no es fácil flexionarlos. Entonces él tiene estos dos trastornos del movimiento. Y de los trastornos hipercinéticos tiene temblor. Entonces, esta enfermedad de Parkinson, que ocurre normalmente en los ancianos, todas las personas que ya tienen más de 70 años, 75, de una o de otra forma, ya no pueden tener control sobre sus extremidades. Y eso es absolutamente normal por la degeneración que va teniendo los ganglios basales y el resto del cuerpo, por supuesto. Ya vimos algo que deben de quedar claro en las clases de fisiología, y ya creo que sí se los metí en la cabeza, es que recuerden que aquí el último semestre hemos estado hablando de un tipo como Enrique, joven, ¿verdad? Que no tiene ninguna enfermedad, que nada le duele. Bueno, no, Enrique a lo mejor no, pero voy a hablar del ideal, ¿verdad? Dijimos, ¿de quién estamos hablando como normal? Como normal, 1,75, casi 78, pesa 75 kilogramos, 78, está bien dado, bien ponchado, ¿verdad? No tiene una gota de grasa, tiene sus cuadritos aquí en el abdomen, ¿verdad? Está perfecto el chico. Tiene unas pompas así bien duras y formadas, unas piernas robustas. ¡Ah, caray! De ese hemos estado hablando todo el tiempo como normal. Porque la mayoría, no lo busquen por favor, no van a encontrar ese ideal que estamos estudiando. Sobre ese nos referimos. Y la fisiología que hablamos durante los últimos 6 meses es una fisiología de ese ideal. Porque si ustedes quieren saber cómo es la fisiología de un viejo, no inventen. Quique, también le subimos algo de las pláticas que hemos dado de geriatría. Una que yo di, por cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponda a los
variables fisiológicas normales, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, todas esas variables, siempre decimos, ¿cuál es tu presión arterial? La presión normal es 110/70, pues no. En un anciano puede ser 190 sobre 60, sobre 90, porque va subiendo la presión al hacerse rígidas las arterias. ¿Cuál es la capacidad visual de un sujeto? 20/20. No, en un viejo ya no, porque ya su cristalino está rígido. Entonces ya no escucha bien, todo, y también se degenera sus ganglios basales. Fíjense, un avance importantísimo en el conocimiento del origen de esta enfermedad surge hasta 1960, en que se identifica, y yo les digo, en 60 se identifica que los ganglios basales participaban en el movimiento. Y en 1980 y 90, el siglo pasado apenas, ojalá y alguien haya leído la biografía del doctor Jorge Aceves, porque él logra dilucidar que aquí había neuronas GABAérgicas y que en la sustancia nigra había neuronas que liberaban dopamina. Y cuando se empezó a determinar que el trastorno principal de la enfermedad de Parkinson era que la parte compacta de la sustancia negra o nigra dejaba de funcionar, y eso hacía que esta señal dopaminérgica nigroestriatal no estuviera funcionando, y al no estar funcionando esta señal va a ser inhibida, ya no sale la inhibición. Por lo tanto, esta ya no sale y este ya no sale como inhibición, y ahora tengo estas más potentes, y al ya no salir esta señal, obviamente la señal que va al movimiento se disminuye. Fíjense qué interesante es este esquema, porque nos dice, vas a mover tu brazo, sí, y va la señal al brazo, y aquí va otra a cerebelo. Ya no voy a hablar del cerebelo, es una lástima, pero el cerebelo, fíjense que es un órgano que a la vez, vamos a hablarlo de manera muy práctica, hay un plan del movimiento. Eloy, por favor, toma tu mano y ponla en el centro de la cruz, ¿ok? Voy a poner el centro de la cruz. Ese es el plan. Tengo que estructurar el plan que mueva mis músculos del hombro, los del brazo, los del antebrazo, que inhiba unos, que excita a otros, y que llegue mi dedo justamente al centro de la cruz. Pero ese plan de mover el brazo es obviamente infinitesimal, unos cuantos milisegundos. Ese plan de moverlo acá, antes de siquiera empezar el movimiento, ya fue un plan completito al cerebelo. La porción del cerebelo que está a ambos lados del vermis va a recibir la información de qué músculos se van a mover. Y al momento de iniciar el desplazamiento, ahí va regresando por vía de los propioceptores, por la vía de los haces espinocerebelosos, hacia el cerebelo, y el cerebelo regresa a la corteza y le dice, detente, vas bien, muy bien, alcanzas, ¡pum! Entonces va comparando la ejecución del movimiento con el plan propuesto que marcó la corteza. Y entonces, vean que es realmente sorprendente la neurología. Ser neurólogo para mí es como ser el obispo de la fisiología, porque el neurólogo entiende perfectamente bien, y por eso yo soy un
apasionado amigo de los neurólogos. Me reúno con ellos a cenar, a tomar vino, porque es apasionante cuando uno escucha al doctor Guillermo Enríquez Coronel, al doctor Gustavo González González, al doctor Manuel Castillo de la Cruz, neurocirujano, son amigos. Tengo el privilegio de sentirme su amigo. Cuando empieza, oye, le dio Wilson, ya viste el ataque, ya hiciste el otro. Entonces yo me meto en sus conversaciones desde la perspectiva de la fisiología y entiendo que esos son sabios, porque ellos sí han visto que sale el plan de la corteza, que va al cerebelo una copia de ese plan, y que en el momento de la ejecución, lo que hablamos en este semestre de propiocepción, conforme voy moviendo, se van moviendo las articulaciones, se van moviendo los músculos y viene una señal propioceptiva por el cordón posterior que va a la corteza sensorial y va al cerebelo por la vía espinocerebelosa y dice, va bien el plan, va bien, va bien, va bien, va bien, lo alcanzaste correctamente. Cuando ese plan no pasa al cerebelo, a los ganglios profundos del cerebelo, Eloy, por favor, toca ese punto. Y con el ojo estoy tratando, esto lo puedo hacer a ciegas casi, no le di, pero a ciegas casi puedo hacerlo, ahí está. Pero si yo no tengo bien mi cerebelo, voy a tener dismetría, esto es, moviendo hasta que le doy, ¿verdad? Y si yo digo, por favor deambula, camina Eloy, y bueno, yo muy valiente me pongo a caminar, pero si no funciona mi cerebelo, voy a tener marcha de borracho. Yo no conozco eso, ni ustedes. Por favor, ustedes son chicos sanos, nunca tomen esos espirituosos no sé, caldos que hacen con alcohol, creo, no sé, no lo conozco, pero ustedes nunca lo conozcan porque van a caminar con ataxia cerebelosa. Así que cuando alguien ya se le haya pasado sus copitas, dice, oye, estás muy atáxico tú, porque así se describe la marcha del paciente cerebeloso. Ataxia cerebelosa es una marcha con una base amplia. El sujeto se está cayendo, ¿verdad? Porque tiene mal su cerebelo. Pero del mismo modo que va al cerebelo y regresa, de la corteza motora va a los ganglios basales y hace todo un circuito en todos los ganglios para que salga la señal finalmente al movimiento. Si se afectan las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra de la parte compacta, pues yo voy a tener que estas son inhibitorias, no van a inhibir a las células colinérgicas, y entonces la salida de los ganglios basales hacia el globo pálido interno y externo va a disminuir y queda más liberada todas las señales. Y por eso el temblor, y por eso la asinesia, no puede iniciar el movimiento. Fíjense que uno de los hallazgos más sorprendentes acerca de la enfermedad de Parkinson se logró hace muy poco en los Estados Unidos, bueno, por una situación muy rara. Porque un distribuidor de heroína, ya saben que en los Estados Unidos se inyectan y se meten cochinadas. La heroína ya no les gusta, quieren algo más pasional. Y entonces este amigo empezó a mezclar cosas químicas y logró formar un compuesto que tiene un nombre muy largo. No recuerdo, era algo así como 1-metil, 4-fenil, quién sabe qué, tetrahidropiridina, piridina creo que sí es, pero en realidad se conoce como MPTP, ¿ok? Este compuesto, que lo lograron en la síntesis de una heroína sintética, se lo puso a sus clientes, pues fueron a su viaje maravilloso, ¿no? Pero a las pocas tomas, ellos empezaron a desarrollar Parkinson, jóvenes, chicos, obviamente drogadictos, ¿no?
¿Y cómo les dio Parkinson a estos amigos? Pues resulta ser que esta sustancia llega al cerebro, y aquí no lo he dibujado, pero todo esto está rodeado de glía, células gliales. Estas son neuronas, todas son neuronas, pero también recordemos que hay 50 veces más células gliales, que son en particular los astrocitos. Los astrocitos son células gliales que prácticamente limpian al cerebro. Entonces, la glía toma el MPTP, lo toma. En la glía, la monoaminoxidasa de tipo B lo convierte en un compuesto que es el MFTP, que destruye de manera selectiva a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, la parte compacta. No destruye a las otras neuronas del resto del cuerpo, solo esas. Esta sustancia es un oxidante muy potente que las células gliales prácticamente liberaron en este punto en particular. Entonces, este compuesto, el 4-fenil, y 1, 2 y 3 tan alto, tetrahidropiridina, este compuesto se convierte en una herramienta farmacológica, porque yo puedo administrárselo a un primate. En los primates esto ocurre de la glía, en los ratones no ocurre. Entonces yo no puedo hacer un experimento de Parkinson inducido en un ratón, pero sí en un primate, y le puedo provocar Parkinson. Y gracias a eso prácticamente se comprobó que el daño a la sustancia negra del parte compacta desencadenaba completamente a el mal de Parkinson. Porque si ya vieron el esquema que yo dibujé acá, ¿dónde está la sustancia negra? Prácticamente en la base. En una cirugía, ¿cómo llegar a ese punto para destruirla en un primate y probar que lo que tiene es imposible? Bueno, sí es posible. Es muy complicado. Bueno, entonces, gracias a eso se describió que este era el origen del Parkinson. Si es que ya sabemos cuál es el origen del Parkinson, que yo no tengo las neuronas dopaminérgicas que son inhibitorias sobre el cuerpo estriado, si yo no inhibo a las células a las neuronas colinérgicas, estas van a actuar de manera precisa y van a aumentada y van a modificar la salida. Entonces, ¿qué es lo que falta en estos pacientes? Dopamina. ¿Cuál creen que sea el tratamiento farmacológico de estos pacientes? Darles levodopa, que es un isómero de la dopamina, un precursor de la dopamina, porque recuerden que la dopa es el paso previo para convertirse en dopamina gracias a la dopa descarboxilasa. Entonces, si yo le pongo un precursor al ser humano, pues puedo tener dopamina que no tenía. Voy a comentar antes de terminar, porque ya no voy a estar más. Voy a comentar algo que pasó en México. Fíjense que en esta idea de que ya descubrimos que la dopamina falta, se le ocurre a Carlos Madrazo y René Drucker-Collin, ambos investigadores de la UNAM, algo genial. La médula suprarrenal sintetiza catecolaminas. La médula suprarrenal sintetiza adrenalina. El precursor de la adrenalina es la noradrenalina.
y el precursor de la noradrenalina es la dopamina. Entonces, las neuronas catecolaminérgicas de la médula suprarrenal, teóricamente entonces, podían ser una bomba pulsante de secreción de catecolaminas, entre ellas dopamina. Entonces, ¿qué hacen los amigos? Dicen, correcto, si yo extraigo un trocito pequeñito de la médula suprarrenal de este paciente y lo trasplanto acá, o sea, lo meto allá al fondo del cerebro y lo pongo ahí, eventualmente la médula suprarrenal encuentra el medio feliz para desarrollarse y empieza a producir dopamina. Muy bien, buena idea, excelente, excelente idea. Y se atreven y empiezan a tratar pacientes con trasplante de médula suprarrenal en el sitio de la sustancia negra. Y el paciente que estaba así empieza a tener normalidad en sus extremidades, empieza a desaparecer el Parkinson. ¡Oh! En el mundo, en México, acaban de describir cómo se cura el Parkinson. Existía en mis tiempos de muy joven un campeón olímpico de boxeo de raza negra, inmenso, Cassius Clay. Cassius Clay, por efecto mismo, perdóname. A ver, ponme tantito. Bueno, ya colgaron. Bueno, sigo, perdón. Bueno, entonces, es que tuve una llamada, pero mejor prefiero siempre estar con mis estudiantes. Entonces, Cassius Clay, campeón, medalla de oro de los Juegos Olímpicos, no recuerdo si de Roma o no me acuerdo cuáles, pero el caso es que excelente tipo, se hace campeón mundial de peso completo el hombre, y por efecto de los golpes, él obviamente una mole humana invencible, Joe Frazier y él hicieron un combate histórico, empezó a tener Parkinson, joven, él todavía joven, Parkinson, porque al golpear la mandíbula, los cóndilos de la mandíbula se impactan en la base del cerebro y destruyen los ganglios basales. Cuidado el que juega fútbol americano, porque es muy, ay, viste qué tacleada, ay, mamacita, se cayó. Sí, pues ya le destruyeron neuronas, y las neuronas jóvenes no se regeneran jamás. Las que se destruyeron ya chafearon. Así que el que juega fútbol americano, ay, campeón, y ya viste cómo, qué atrapadón, pum, viene, le pega, y esa sacudida a su cerebro le destruye neuronas. Pues los boxeadores, al pegarles así, les destruyen prácticamente neuronas y les destruyen las neuronas de la sustancia negra. Entonces, muchos de los boxeadores desarrollan Parkinson. Y entonces, Cassius Clay ya se llamaba Mohamed Ali, porque se hizo la religión musulmana y cambió su nombre. Entonces vino a México para someterse a trasplante de médula suprarrenal, no trasplante de médula ósea, esa es otra cosa, de médula suprarrenal allá arriba. Pero los primeros pacientes que habían operado el dúo Drucker Collin y Carlos Madrazo ya estaban sin Parkinson, pero habían enloquecido, y a un grado tal de un problema frontal que tan locos estaban que estrellaban su cabeza contra la pared. Dice, bueno, ¿qué pasó? Pues sí, los amigos cayeron en descrédito mundial porque hicieron lo que nunca se hace en medicina. Primero se experimenta en animales y después en humanos, porque cuando ponían la bombita
de catecolaminas aquí, es verdad, liberaban dopamina y provocaban que esto se inhibiera, pero la bombita seguía liberando dopamina, y ahora la dopamina inundaba el cerebro, y al inundar el cerebro afectaba todas las funciones. Y la afectación de las funciones era tan diversa y espectacular que dijeron, párenle, nunca hagan eso. ¿Cómo van a poner ahí una bomba que no se controla? Porque dense cuenta que la gran virtud de este sistema es que este tiene una inhibición, y estas inhiben a estas, y cuando se descarga mucho estas inhiben. Entonces este hecho de retroacción negativa hace que no se desboque esta parte compacta. Desbocada libera dopamina y inunda el cerebro. Entonces, es un hecho que el tratamiento pasa por poner análogos de la dopamina, precursores de la dopamina, inhibidores de la acetilcolina, porque si yo inhibo las neuronas colinérgicas, voy a disminuir el efecto de la acción de la dopamina sobre el cuerpo estriado.